¿Qué tal? Buenas noches. Si alguien se pensaba hoy que en la sesión del Congreso de los Diputados se iba a hablar de cómo solucionar la pandemia, hoy vamos a ver incluso algún gesto de acercamiento entre los partidos en estos momentos tan críticos para España, se habrá llevado de nuevo una gran desilusión. Los partidos siguen en su guerra particular, mientras los ciudadanos viven cada día más atemorizados por el coronavirus y en días como hoy con más desafección con la clase política. Arranca ya Cuestión de Prioridades. Son las 9:31 de la noche y hoy llevamos un programa cargado de información política y muy polémica, por cierto. El enfrentamiento que hemos visto hoy en el hemiciclo del Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Casado deja a las claras el gran distanciamiento entre ambos. Ni la pandemia es capaz de unir a ambos dirigentes. Ruth García Ribote, buenas tardes, compañera. El presidente ha esquivado la pregunta sobre la congelación o no de los funcionarios. Sí, José Luis, buenas noches. Una vez más, la sesión del Congreso de los Diputados se convertía en un choque de acusaciones y reproches. El líder del PP preguntaba al presidente del Gobierno sobre la congelación salarial de los funcionarios, pero Sánchez respondía atacando, haciendo alusión a los casos de corrupción en el Partido Popular. Una vez más, los trapos sucios salían a escena y la lucha contra el avance de la pandemia del coronavirus quedaba relegada a un segundo plano. Recorta la calidad de nuestra democracia porque solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra la oposición. Pero el que tiene 3 ministros del gobierno de los seres, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de hoy de este rifirrafe y de lo que ha ocurrido en esa sesión de control en el Congreso. Comenzamos con Justino Sanchón, periodista de Salamanca, paisano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, paisano. Buenas noches a los compañeros que hacía ya algunos años que no nos encontrábamos. Bueno, pues está muy bien este reencuentro. Luis Jaramillo, director regional de la COPE en Castilla y León. Bienvenido. Buenas noches, José Luis. También tiempo de reencuentro, ¿no? Eso ahora es. En otro tipo de en estudios, otro escenario. Que será gran éxito para ti, estoy seguro. Gracias. Maite Rodríguez, es jefa de sección del Día de Valladolid. También sueles venir a las tertulias de Castilla y León Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por permitirme acompañaros en esta nueva etapa y por reencontrarme con los compañeros. Bueno, pues nada. Bueno, lo veíamos antes en las imágenes. En estos momentos en los que estamos en una segunda ola del COVID, en el que la Organización Mundial de la Salud decía ayer que en otoño en Europa va a haber más mortalidad, que la gente está preocupada por el coronavirus, por los contagios. Sin embargo, vemos que los políticos se siguen tirando los trastos en el Congreso. Parece a veces que en el hemiciclo de la Cámara Baja se vive otra realidad. Parece que están en otro mundo, ¿no? Es en un mundo de la agresión, de la polaridad. Yo no sé el origen real de esta diferencia tan importante por parte de la clase política, que lo único que está generando es que esa polaridad se derive en la sociedad, ¿no? Ya es muy difícil mantener una discusión que no acabe en cierta agresividad entre los ciudadanos, ¿no? Y todo es porque lo estamos viendo en la televisión, estamos viendo pues nuestros políticos que no son capaces de encontrarse en nada, pese a tener unos momentos tan peligrosos, tan problemáticos y tener una situación que, hombre, que es que yo creo que, aunque suene muy fuerte decirlo, se les debería caer la cara de vergüenza, ¿no? Luis. Es realmente lamentable lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados, máxime teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados es la expresión de la voluntad popular. Dudo muy mucho que los ciudadanos españoles hoy quisieran hablar de ese espectáculo lamentable. Hablábamos de reencuentros al principio, nos hemos reencontrado con lo peor de la política esta mañana en el Congreso. Yo creo que los ciudadanos esperaban que hoy habláramos de que tenemos la cifra más alta de contagiados que hemos tenido desde que acabó el estado de alarma, o de los propios presupuestos, de los que, por cierto, no sabemos absolutamente nada, ni cifras, ni techo de gasto, y estamos hablando de negociaciones,
o pudiéramos hablar de la situación del paro que se nos avecina del informe que el Banco de España ha hecho desde el día de hoy. Los políticos españoles están fuera de la realidad. Yo creo que, además, en ese cara a cara, que es yo creo lo que más llama la atención en el ejercicio de la política, entre el jefe de la oposición y el presidente del Gobierno, seguimos con un jefe de la oposición que no encuentra su sitio, pero lo que es más lamentable es que tenemos un presidente de Gobierno que, en vez de asumir un papel institucional, asume el papel de hooligan de su propio partido político y de sus seguidores, y se dedica a hacer política con el y tú más. En este momento, hacer eso a mí me parece, me sumo al calificativo, una auténtica vergüenza. Por cambiar un poco de palo, Maite, hoy el presidente ha esquivado esa pregunta sobre qué va a pasar, si se va a congelar el sueldo de los funcionarios. Fue un globo sonda que soltó el propio Gobierno, que hemos publicado en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que al final esa congelación se va a usar en función de lo que ocurra en los presupuestos, en la negociación de los presupuestos? Hombre, teniendo en cuenta de que de momento no hay visos de un acuerdo para los presupuestos, de que incluso esta tarde ya se está hablando de la posibilidad de una nueva prórroga, del escenario económico que vaticinan el Banco de España y otros gestores. Obviamente creo que habrá anuncios de recortes o de congelaciones. Podrían ser sectoriales, no todos los funcionarios, podrían ser de otra manera, pero creo que además todos los españoles tienen asumido que esta crisis y las consecuencias que está teniendo va a conllevar eso, con lo cual yo creo que lo que nos están ejerciendo hoy en el Congreso era un ejercicio de responsabilidad individual, ese que nos piden a los ciudadanos en la crisis, porque yo creo que hoy tendrían que haber dado la cara, cuestionarse individualmente qué estaban haciendo, no pensar en votos, no pensar en partidos, y creo que hoy casi nadie lo ha hecho en el Congreso de los Diputados. Bueno, os veo muy enfadados, muy defraudados con los políticos. Pero es que además incluso, José Luis, el debate de la subida de sueldo de los funcionarios, la congelación del sueldo de los funcionarios, en este momento a mí me parece un debate completamente menor, porque los funcionarios el año que viene no van a perder poder adquisitivo. Desgraciadamente, la situación económica nos lleva a una situación que no habrá revisión del sueldo de los funcionarios, porque se suele hacer esa revisión conforme al incremento del IPC, y vaya incremento del IPC que vamos a tener, desgraciadamente, el año que viene. Luego, incluso a mí esto me parece que forma parte del espectáculo de la política ficción. Los recortes, si seguimos aplicando ese término, no son situaciones que se vayan a quitar, que van a llegar, porque el dinero es el que es, sino es el que ya están padeciendo una parte muy importante de la sociedad como consecuencia de la crisis que vivimos. Por cierto, hablaremos luego de los presupuestos con el portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes Regionales, Raúl de la Hoz, que estará aquí en nuestro plató, y luego le podremos entrevistar. La polémica regional está hoy en León. El alcalde de esta ciudad mantuvo ayer por la tarde una reunión pues cordial con el vicepresidente de la Junta, la consejera de Sanidad y el de Fomento, espíritu, digamos, de colaboración entre ambas administraciones para luchar contra el coronavirus. Pero esta mañana, de repente, José Antonio Díez se ha despachado a gusto contra la Junta. Ruth, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? Sí, José Luis, las declaraciones las hacía el alcalde de León esta mañana, más o menos 15 horas después de estas imágenes. Estas imágenes que van a ver ahora esta es efectivamente la reunión que se produjo ayer entre José Antonio Díez y los titulares del Gobierno regional. Aquí el ambiente era de colaboración, de cordialidad, algo que se repetía ante nuestros micrófonos y los de Onda Cero. Ni un atisbo de crítica, pero esta mañana el tono conciliador daba un cambio de rumbo. El regidor leonés cargaba directamente contra la Junta, la que acusaba de ineficacia, de improvisación y de falta de estrategia. Lo vemos. Insistir en que los leoneses somos claros cumplidores de las medidas, algunas de ellas, como he dicho, realmente absurdas, impuestas por la Junta de Castilla y León, que no se nos puede pedir más rigor a los leoneses, y quien tiene que demostrar rigor y liderazgo, ya que es quien tiene la competencia, es la Junta de Castilla y León, algo que no ha hecho durante todos estos meses y, por lo que he podido intuir, va a seguir sin hacerlo en el futuro. Una falta de estrategia, no saber dónde vas. ¿Y cómo lo quieren tapar? Pues echando la culpa a los ciudadanos, o que no somos responsables. Tras las duras críticas, el vicepresidente del Gobierno regional lanzaba un mensaje velado a través del Twitter. Este que ven, la Junta de Castilla y León no quiere polémica. Francisco Igea abría las puertas a la ayuda, independientemente del color, y avisaba que no estarán para quien busque pelea. Gracias, Ruth.
Ha sonreído, te he escuchado una sonrisita cuando hemos escuchado lo de la Junta de Castilla y León no quiere polémicas. Claro, es que... Me imagino por dónde vas, Justino. Justino. Que lo diga el señor Igea, pues hombre, llama un poco la atención, ¿no? Que diga que no quiere ningún tipo de polémica, que si busca pelea no estamos... Hombre, él no lo debe decir, ¿no? Él debe mantener otro discurso. Lo que sí es verdad, lo que sí me sorprende, hay una historia que puede llamar la atención. La Junta de Castilla y León ayer dijo que, trato de recordarlo, que habían llegado, uno de los principales acuerdos a que había llegado era como un protocolo de actuación para las policías, ¿no? ¿Eso qué significaba? Que antes no existía. ¿Y por qué no existía antes? ¿Qué es lo que ha llevado a que no existiera antes? Con eso no quiero decir que el alcalde de León tenga razón en su salida de tono o en sus declaraciones, ¿no? Que conste que no es el único del Partido Socialista que lo dice. Me consta que mañana el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca también se va a despachar a gusto con la postura de la Junta de Castilla y León en este tema, ¿no? Es verdad que lo que nos ha sorprendido es el cambio de actitud o de opinión en cuestión de horas, de una noche, de cómo salió, como decía antes mi compañera Ruth, de la Junta de Castilla y León, las declaraciones que hizo a los medios de comunicación, una declaración posterior a Onda Cero, donde hablaba de cordialidad, de colaboración, y de repente, bueno, es verdad que ha sido, bueno, pues unas críticas, bueno, pues muy duras contra Igea, y la consejera de Sanidad y la Junta de Castilla y León. Parece que ha cogido incluso el testigo de Óscar Puente. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Por qué de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, el alcalde puede cambiar tanto de opinión? El ejemplo de Óscar Puente, es que no sé si ha intentado hacer una copia mala, pero la oportunidad lo hubiese tenido ayer, ¿no? Quiero decir, tenía la atención, tenía a los representantes políticos. Lo que pasa es que no tiene sentido hacerlo 12 horas después en León y justo previamente a la suspensión también de actos festivos, que parece que es un ejemplo también de la política de bajo nivel que se está haciendo, para no asumir las responsabilidades ante los ciudadanos de suspendo actividades, que además es por salud pública, genera ruido, echas la culpa al otro y parece que así todo es más fácil. Entonces, yo creo que en este caso también la responsabilidad individual que habría que exigirles, que ayer hubiese sido valiente y lo hubiese dicho y lo hubiese reclamado justo frente a los que lo legislan, ¿no? Pues yo creo que tiene más sentido de lo que parece, o a mí me lo parece al menos. Yo creo que el alcalde de León, y lo hemos visto ya a lo largo de todo su mandato, ha asumido un papel muy diferente al que nos tenían acostumbrados hasta este momento los alcaldes en la capital leonesa. Y él mismo se ha puesto en muchas ocasiones al frente del agravio de nuevo de la Junta de Castilla y León hacia León y hacia los leoneses. Desde ese punto de vista, el hecho de que ayer aquí hablara de diálogo, por cierto, no solamente habló él, efectivamente habló Óscar Puente y dijo así sí, con este tipo de reuniones sí. Que haya dicho eso a la puerta de la Junta de Castilla y León, como vimos ayer en las declaraciones que se pasaron en este mismo programa, y hoy en León diga exactamente lo contrario, yo lo incluyo dentro de ese papel que José Antonio Díez ha tomado de abanderado de un cierto leonesismo. El leonesismo dentro de su propio partido. Su propio partido. Permitidme, vamos a ir ya a la entrevista. Me desplazo un poco aquí hasta esta silla para sentarme con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y enhorabuena. Bueno, gracias. Os están dando por todas partes hoy aquí los tertulianos a los políticos. Bueno, veíamos antes ese rifirrafe, ese cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, donde Pedro Sánchez de nuevo recriminaba los casos de corrupción del Partido Popular, en este caso el caso Kitchen, les persigue los casos de corrupción al Partido Popular. ¿Usted en qué lugar se encuentra? ¿Entre los que apoyan a Rajoy, como hace pocos días Alfonso Fernández Mañueco, o los que prefieren un poco alejarse y quemar esa tapa? Yo estoy entre los que creen que es el momento de pensar en lo importante y no en lo accesorio, en lo que algunos quieren que pensemos y de lo que quieren que hablemos. Yo creo que en un momento histórico como el que estamos viviendo, trascendental, no solo para Castilla y León, sino para toda España, perder el tiempo en análisis sobre si estamos o no estamos, si hubo llamadas, no hubo llamadas, si fuiste tú el que hizo o el otro el que se deshizo, es perder el tiempo. Lo importante es que tenemos 53.000 personas que han fallecido en nuestro país, que han fallecido en nuestro país, 6.000 desde el mes de julio, 6.000 desde que el señor Sánchez invitara a todos a salir a la calle y dijo aquello de que esto ya hemos vencido al coronavirus y por tanto vamos a celebrarlo, y la realidad es que sigue habiendo contagios y la situación no solo sanitaria, sino también social y especialmente económica de nuestro país es lamentable. Si perdemos el tiempo,
la clase política en debates estériles que poco importan a los ciudadanos, estaremos haciendo un flaco favor a la sociedad y, sobre todo, estaremos perdiendo el objetivo que debe de ser en este momento el de la lucha exclusivamente contra la pandemia y contra la situación económica que vive nuestro país. En cualquier caso, volvemos al caso Kitchen. ¿Cree que Rajoy debería dar explicaciones? ¿Sería bueno incluso para el Partido Popular que las diera en estos momentos? Aquí la cuestión no es si se deben dar o no se deben dar explicaciones. La cuestión es que se deje trabajar a la justicia, en este caso y en todos los casos que afectan a todos los partidos políticos. Claro, recibir lecciones del Partido Socialista, que acaba de oponerse a que se haga una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar a quien está imputado en este momento, que es su socio de gobierno, o que nos dé lecciones quien acaba de ser condenado, quien acaba de ver cómo han sido condenados 20 miembros de su partido, incluidos 2 expresidentes, por llevarse nada más y nada menos que 700 millones de euros. 9 años le han caído al señor Chávez, 6 años le han caído al señor Griñán, 9 años le han caído al señor Zarrías. Lecciones de esta gente en materia de corrupción, ninguna. Desde luego, dobles raseros en absoluto. Dejemos trabajar a la justicia. La justicia ha hablado, en el caso de los seres de Andalucía, ya ha condenado a 20 exaltos cargos del Partido Socialista. Dejemos que la justicia actúe también en este caso concreto, en la operación Kitchen, y valoremos y respetemos después el contenido de las resoluciones. Análisis políticos paralelos, juicios sociales paralelos o periodísticos paralelos, desde luego, en absoluto nada aportan a lo que en este momento, repito, nos debe preocupar, que es la lucha contra el COVID. Vamos a hablar, señor de la Hoz, de la negociación de los presupuestos y me gustaría que viera esta imagen. Ahí vemos al vicepresidente del Gobierno y a la portavoz de EH Bildu dándose el saludo del codo. Ya saben que la Organización Mundial de la Salud dice que no deberíamos saludarnos así. Es la primera ronda de contactos entre el vicepresidente del Gobierno y el HB Bildu. Yo no sé qué le sugiere, qué le pasa por la cabeza cuando ve estas imágenes. A mí me da mucha pena, sinceramente. Yo creo que esta semana pasada hemos vivido uno de los acontecimientos parlamentarios más desagradables que yo había tenido la oportunidad de ver desde que estoy en política. Ver al presidente del Gobierno de mi país en la Cámara Alta decir que lamenta profundamente el suicidio de un terrorista en una cárcel, me parece haber llegado a un límite que ni siquiera José Luis Rodríguez Zapatero se atrevió siquiera a acercarse. Estamos en un punto de la política absolutamente desagradable. Ya lo ha dicho Bildu hoy mismo o ayer en el Parlamento, estamos condicionando al gobierno de este país. Es decir, un partido político que representa una banda terrorista. Por cierto, el señor Sánchez no se atrevió a decir que ETA era una banda terrorista el otro día. Un partido político que representa una banda terrorista condiciona la formación de los presupuestos de un país como España. Y ahí hemos visto al señor imputado Iglesias reunirse con estos señores que de momento han conseguido que 58 presos se acerquen a las cárceles del País Vasco. A mí esto me da mucha pena, de verdad. A mí me gustaría, como sucede en otros países de nuestro entorno, que las dos principales fuerzas políticas se sentaran, analizaran el presente y el futuro de nuestro país y adoptaran conjuntamente medidas para salir de la crisis. ¿Qué cree que debería hacer el Partido Popular en esta negociación de los presupuestos? Decía hoy Felipe González, a los que el Partido Popular muchas veces utilizan, permítame la expresión, en muchas cuestiones y en muchas polémicas. Hoy decía que sería importante que se pactara con más mayoría de la que está prevista. ¿El Partido Popular se abstendrá? Vamos a ver, el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer, que es ofrecer hasta 11 planes al Gobierno de España que tienen su lógica y consecuente transposición presupuestaria, incluido, por cierto, un importantísimo plan económico que debería haberse reflejado en los presupuestos. Pero al Partido Socialista no le interesa dialogar con el Partido Popular. Al Partido Socialista le interesa seguir manteniendo su pacto con los imputados de Podemos y con los terroristas de Bildu, aparte de separatistas y otras tantas familias. Utilizar, eso sí, a Ciudadanos y vendernos a nosotros como un partido que no quiere negociar. Vamos a volver ya a Castilla y León. Usted fue uno de los principales negociadores del pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos. Difíciles negociaciones, duras negociaciones. No fue fácil convencer al señor Igea para que pactara con el PP. Parece que se nos ha olvidado, pero eso fue no hace tanto. Ahora parece que todo va como un guante. ¿Es así? Así es, y eso es bueno para los ciudadanos de Castilla y León. Es decir, nosotros no hicimos un pacto con Ciudadanos pensando en nosotros mismos, lo hicimos pensando en los ciudadanos de Castilla y León. Así pactamos 100 medidas que están en marcha.
Ciudadanos está cumpliendo, el Partido Popular está cumpliendo. Es cierto que, entre tanto, ha venido el COVID y, lógicamente, nos ha trastocado por completo la ejecución de nuestro programa, pero fíjate, precisamente la lucha contra el COVID ha servido también para que Ciudadanos y el Partido Popular estemos más unidos que nunca y más centrados en lo que debe de ser nuestro trabajo en este momento. Quiero que vea un tuit que ha encendido hoy las redes sociales en Twitter. Bueno, lo escribía un portavoz del grupo parlamentario, bueno, del grupo municipal en la Granja de Segovia. Bueno, decía algo parecido había estado en un bar en la Costa Blanca, en Alicante. Bueno, había tenido que marcharse y, bueno, como leen, dicen, a la 1:05 nos tuvimos que ir a casa porque así lo dice este gobierno de inútiles y criminales. Me cago en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y los 22 parásitos que lo acompañan. Portavoz del PP del Ayuntamiento de la Granja de Segovia, que es un cargo del partido. ¿Qué le parece? Pues una barbaridad, es una barbaridad, la diga quien la diga y pertenezca al partido que pertenezca. Y esto es una auténtica barbaridad. Me gustaría que nuestros compañeros tertulianos también le hicieran formular alguna pregunta. Luis Jara, sí, perdona. Al hilo de lo que estaba diciendo el señor de la OZ, de este portavoz, ¿qué va a hacer su partido respecto a él? Porque él ha dicho que él puede escribir lo que quiera dentro de sus redes sociales porque son personales. Pero ustedes, como Partido Popular de Castilla y León, ¿qué va a hacer contra o respecto a ese señor? Lo que ocurre es que, fíjate, esto es una consecuencia más de lo que antes comentabais que está sucediendo en nuestro país, es decir, la extraordinaria polarización de la vida política, el llevar el debate político al insulto. Y la aparición de políticos y especialmente partidos extraordinariamente populistas que hacen de la descalificación y el insulto su forma de actuar, y eso tiene repercusiones después en actitudes como la que hemos visto de este concejal o la que en otras ocasiones hemos visto de concejales o cargos públicos de otros partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista y de otros tantos, y actitudes lógicamente que nada tienen que ver con el leal actuar de quien se dedica a esto de la cosa pública. Lógicamente desde el Partido Popular, en este caso concreto, como hemos hecho siempre, analizaremos los hechos concretos, llamaremos al sujeto a actuar, a rectificar en su caso, y serán los órganos que tiene constituidos el Partido Popular a estos efectos los que determinen en su caso la posibilidad o no de que haya una sanción. Luis Jaramillo. Raúl de la Luz, buenas noches. Yo quisiera preguntarle por algo que alteró la vida interna del Partido Popular en Castilla y León al comienzo del verano, cuando nos fuimos todos de vacaciones y de repente, de una forma sorprendente, se cesan sus funciones al gerente regional del Partido Popular, una pieza angular entre los hombres de confianza del presidente del partido, de Alfonso Fernández Mañueco, y se sustituye a Pedro Viñarás, un hombre de Mañueco, por un hombre, a Borja García Carvajal, de Génova. Escenificando una vez más esa cierta desconfianza que se viene palpando ya desde hace tiempo entre Génova y María de Molina, por emplear las dos calles donde están las sedes correspondientes. La pregunta que yo le haría es, ¿tan tensas están las relaciones y en qué manera este tipo de situación, que es colocar a alguien, a fin de cuentas, a controlar una gestión, no sé si por desconfianza de lo anterior o por qué otra razón, condiciona el trabajo interno del partido? Permíteme, Luis, que porque los telespectadores tengan un poco más de contexto. Pedro Viñarás ha sido un hombre fuerte dentro del partido regional. Ha estado con Aznar, estuvo con Juan José Lucas, estuvo con Juan Vicente Herrera, ahora con Alfonso Fernández Mañueco. Es un peso pesado dentro de la dirección regional. Por supuesto, pasado y presente del Partido Popular, una persona que ha tenido una importancia extraordinaria en la vida del Partido Popular de Castilla y León y que ha contribuido de forma importante a la consecución de los éxitos del Partido Popular durante muchos años. Pero, al margen de la importancia política, también desempeñaba un cargo administrativo y lo que ha habido es un cambio en la responsabilidad administrativa. Pero no me negará que es sorprendente, porque si es un hombre de la máxima confianza del presidente, lo lógico es contar con él a la hora de hacer un relevo de esas características. Se cuenta con él, se va a seguir contando con él, como se contaba y se va a seguir contando con quien sustituye en las labores administrativas de gerencia a Pedro Viñarás. Pero sí que da la sensación, y siguiendo con la pregunta de Luis Jaramillo, que hay una especie de criba desde Génova. Hubo unas primarias, unos se decantaron por un candidato, otros por otro, y como que Pablo Casado quiere tener a todos sus alfiles en cada una de las comunidades los que le apoyaron. Esa es una sensación que hay dentro también del partido, que se han ido haciendo cambios en función
de si se apoyó a Pablo Casado en su día o se apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, creo que el nuevo gerente apoyó a Alfonso Fernández Mañueco. Es decir, yo creo que el Partido Popular... Las primarias nacionales, no las autonómicas. Bueno, Alfonso Fernández Mañueco ha contado en su equipo con gente que apoyó a Soraya, que apoyó a Cospedal, que apoyó a Pablo Casado. Dentro del Partido Popular de Castilla y León en su momento hubo distintas posiciones, unos asumieron una posición, otros otra, nos respetamos extraordinariamente todos y lo que Alfonso Fernández Mañueco ha tenido claro desde que terminó el Congreso Nacional, así lo expresó públicamente y así se lo ha expresado a Pablo Casado, es que con independencia de qué hizo cada uno en el Congreso, todos somos parte importante del Partido Popular y con todos vamos a contar. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco cuenta con absolutamente todos los militantes y Alfonso Fernández Mañueco no ha preguntado nunca a nadie a quién apoyó en el Congreso Nacional. Pues Raúl de la Hoz, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí. Contaremos con usted en cualquier otro momento. Encantadísimo de estar aquí. Y aquí le esperaremos. Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a publicidad y después sabrán el resultado de la cuestión del día, de esa encuesta que les ofrecemos en nuestra página web. ¿Creen que la vigilancia policial será suficiente para que se cumplan las cuarentenas? A la vuelta lo sabrán. Volvemos nada, en 5 minutos. A conocer el resultado de la cuestión que les planteamos en la página web de Castilla y León, televisión, ya saben, ciltv.es. Ruth, ¿cómo ha quedado el reparto de la tarta? Pues José Luis, el resultado seguro que te va a sorprender. Vamos a ver primero la pregunta. ¿Cree que la vigilancia policial será suficiente para que se cumplan las cuarentenas? El resultado es aplastante e inquietante a su vez porque los votantes no confían en que la medida policial ayude a que se cumplan esas cuarentenas. Lo dice el 83%, un escaso 17% es más optimista. Pero si todavía hay algún despistado que no sabe si se tiene que quedar en casa o no, el vicepresidente de la Junta lo ha recordado una vez más así. Si te han hecho una PCR, tienes que estar en casa. Si es positivo, si es negativo, si ha sido contacto estrecho, tienes que estar en casa, independientemente del resultado. Pero si te van a hacer una PCR, también tienes que estar en casa. Pues está claro que confiamos muy poco en nosotros mismos. Bueno, compañeros, ¿nos tiene que poner un policía a la puerta si estamos en cuarentena para no salir de casa? A estas alturas tenemos que llegar a todo esto. Yo creo que la sociedad también es el reflejo de lo que está viendo de nuestros políticos, ¿no? Y yo creo de nuevo. De nuevo, sí, porque es que ya está bien, ¿no? Porque es que están viendo que las cosas se están haciendo mal. Entonces ellos, la sociedad, nosotros, pues también tiramos un poco las patas, como dicen en mi pueblo, en Villamayor, que tú lo sabes, que tiramos las patas por alto, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos no es si la sociedad está cumpliendo su papel, que no necesariamente lo está cumpliendo, como estamos viendo, sino la clase política, las administraciones están cumpliendo con su trabajo. Voy a hacer el abogado del diablo. ¿Y los políticos no son a su vez un reflejo también de la sociedad? Que es, Sí, yo creo que realmente... Sí, pero ¿qué es primero? Pues buena pregunta, pero quizás ellos salen de la sociedad, nosotros elegimos. Quiero decir, entonces, en esta situación, cargar toda la culpa sobre los políticos, creo que no, Ayer tuvimos aquí un debate acalorado precisamente por eso. ¿Quién es el responsable de lo que está ocurriendo, de los brotes, de los contagios? ¿Los ciudadanos, las autoridades sanitarias, las autoridades políticas? Hay una pregunta en el aire clarísima. ¿Por qué España está como está y es uno de los países, desde luego de la Unión Europea, el 10º a nivel mundial en la pandemia del coronavirus? Pues yo creo que interfieren o que se interrelacionan toda una serie de factores, que es la sociedad, incluida los políticos e incluidos los ciudadanos. Hay mucha gente que cumple, pero en cuanto haya unos cuantos que no cumplen, estamos ante un fenómeno que es el de la transmisión de un germen que se va a poner de manifiesto. Ya puedes hacer todo magníficamente bien, que como haya alguien que no cumpla, te va a estropear en buena medida el planteamiento. Pero el problema... Y ahí es donde sí creo que la vigilancia policial es determinante. Vivimos en un país en el que lamentablemente nos entran las cosas por la vía de las sanciones. ¿Qué pasó con el tráfico? ¿Qué datos de tráfico teníamos cada fin de semana? Temerosos. En cuanto se puso el carnet por punto y la sanción... Ya hay sanciones. Bueno,
Menos sanciones. Menos sanciones. Que tú hablas con los policías y te dicen que sancionan lo justo. Y a mí alguno me ha reconocido que para justificar. Pero bien, vamos a dar por hecho que las sanciones tiene que haber más sanciones, ¿vale? Eso yo estoy de acuerdo. Pero todo el trabajo que se está haciendo administrativamente es bueno, porque el tema de me parece muy serio, que es una de las cosas que ha hablado el alcalde de León, el tema de los rastreadores. A mí me parece que clama al cielo. Conozco un caso concreto, a una persona a la que le han llamado un rastreador, le ha dicho, ¿usted está en contacto con tal persona? Sí, pero bueno, le ha dicho, bueno, mi contacto ha sido mínimo. Dice, ¿pero usted se encuentra bien? Dice, sí, yo me encuentro perfectamente. Bueno, pues ala, si tiene algún problema, llame al centro de salud. Ahí está fallando todo, pero Luis. Totalmente de acuerdo, pero si yo creo que es verdad que las administraciones tienen que afinar mucho más los mecanismos, pero los ciudadanos también tenemos que ser mucho más colaborativos. A todos se nos ha pedido que nos bajemos la aplicación Radar COVID. Tenemos 4 millones bajadas, es decir, es una cantidad... vosotros, por cierto? Sí. Es una cantidad absolutamente... Iba a pillarnos. Es una cantidad... Luis, perdonadme, porque vamos a ir avanzando, que tenemos muchos contenidos esta noche, y otra de las secciones de este programa que hoy vamos a presentarles busca abrir una ventana al medio rural, y qué mejor interlocutor, qué mejor persona pegada al terreno y a los pueblos que José Luis Puerto, filólogo, catedrático de Lengua y Literatura, poeta, etnógrafo, Premio de las Letras de Castilla y León en 2018 y serrano de la Sierra de Francia en Salamanca y de ese precioso pueblo que es La Alberca. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo ha sido el verano en nuestros pueblos en esta época COVID. ¿Se han sentido de alguna forma, digamos, los habitantes del medio rural invadidos por los forasteros ahora que está tan de moda irse al pueblo ante el miedo a los contagios y que los municipios se han llenado además de gente? Bueno, normalmente el verano en los pueblos suele ser un tiempo en el que, de algún modo, los emigrantes del propio pueblo van a pasar las vacaciones, pero este verano ha sido especial porque ha habido más gente hasta cierto punto, no solo ya los pueblos turísticos como ocurre en la Sierra de Francia, sino pueblos que incluso apenas hay nadie. Yo sé que, por ejemplo, en personas que viven en Madrid, en la época del confinamiento han tratado de irse a sus pueblos. Es decir, que los pueblos han servido de refugio, como si tuvieran una suerte de garantía de sanidad, vamos a decirlo así. Muchos urbanitas, José Luis, han mirado siempre con cierto recelo al medio rural, podríamos decir incluso por encima del hombro. ¿Está cambiando la imagen que tenemos del mundo rural ahora que son zonas, digamos, seguras, como decía? Hombre, yo creo que sí está cambiando. Lo que pasa es que es un cambio muy lento. En la medida en que las ciudades se están saturando, en la medida en que las ciudades, los modos de vida no son tan saludables para los ciudadanos, yo creo que va a haber una tendencia de regreso al mundo rural, pero con otras claves. Y porque, por una parte, el mundo rural hay un tipo de vida más sobrio, hay un tipo de vida más en contacto con la naturaleza, hay un tipo de vida más sano, en definitiva más sostenible. Y yo creo que eso al final, de alguna manera, sí se va a imponer en la conciencia colectiva un poco de la ciudadanía. Profesor Puerto, hay gente que se está empezando a instalar en su pueblo, a teletrabajar, si las condiciones tecnológicas se lo permiten, que no en todos los lugares se puede. Hoy publicaba además El País que Renfe va a trasladar sus centros de competencia digital de Madrid a zonas con escasa población. ¿Es ahora o nunca? ¿Hay que aprovechar esta oportunidad para luchar contra la España vaciada? Hombre, yo creo que sí, en la medida en que el trabajo se puede realizar a distancia, que pueda haber lo que se llama ahora teletrabajo, pues me parece a mí que sí es factible que quien pueda realizar este tipo de trabajos pueda vivir en el mundo rural. De hecho, ya desde hace tiempo hay personas que trabajan en las ciudades y viven en los pueblos. Y esto, pues, posiblemente sí sea, como decía antes, una tendencia que se vaya imponiendo. José Luis Puerto, la semana que viene... Respecto al
Sí, perdón, que es que vamos mal de tiempo. Le decía que nada, que la semana que viene volveremos otra vez con usted para hablar del medio rural, para ver la visión de la actualidad del medio rural. Muchas gracias, profesor. Perfectamente, ya iremos hablando semana a semana. Gracias. Bueno, yo no sé qué os parece. Es verdad que hemos visto unos pueblos excesivamente llenos y que incluso muchos habitantes de los pueblos se sentían un poco, bueno, pues invadidos, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando antes, es decir, ya pueden los habitantes de los pueblos cumplir fielmente las normas que se establecen, que te viene una marabunta de fuera, que además viene pensando que viene al aire libre, que aquello es todo como mucho más, el contagio está es mucho menos posible y se producen las situaciones de los pueblos. Ojalá tuviera razón, y ya entro en el otro tema, ojalá tuviera razón de que esta situación fuera un revulsivo para el medio rural. Pero es que yo creo que volvemos a la sociología, volvemos a la forma de pensar, sobre todo de los más jóvenes que representan el futuro. Yo creo que no solamente pasa en Castilla y León y en España, sino que pasa en todo el mundo, que hay una tendencia a las grandes urbes, a las grandes concentraciones de población, y eso está muy alejado del pueblo. ¿Que habrá gente que vaya? Sí, yo no lo pongo en duda, pero la solución no la veo tan fácil. Yo creo que es un momento, perdona, Sí. yo creo que puede ser un momento buenísimo para replantearnos muchas cosas respecto a la España vacía, que yo me niego a llamar la España vaciada, ¿no? Es la España vacía, y en Castilla y León sabemos mucho de eso. De eso que muchos políticos que están en el poder se han olvidado durante muchos años y ahora se les llena la boca de que hay que hacer algo. Ahora puede ser un buen momento para replantearse determinadas políticas de apoyo al mundo rural. Bueno, no solo nos vamos a olvidar hoy también de la economía, de la difícil situación económica en la que estamos y a la que vamos. Hoy el Banco de España augura un mayor desplome en 2021 y apunta a que el PIB caerá hasta un 12,6% y ya alerta de agotamiento de la recuperación. Esa recuperación que se está produciendo efectivamente, pero que es parcial, que es incompleta, que es frágil, que es incierta, yo creo que hay una conclusión a la que luego me referiré con más detenimiento, es que es muy importante entender que esta recuperación sigue dependiendo crucialmente del mantenimiento de los estímulos. En un minuto rápido, entiendo que bueno, el desastre del turismo en esta campaña de verano y también la poca certidumbre que da la crisis sanitaria es parte de este resultado que da el Banco de España. Esto puesto en evidencia la excesiva dependencia del sector servicios en España y la externalización de toda la producción en otros países ahora tiene unas consecuencias muy claras y evidentes. Justino. Esa es la historia. Es verdad que el turismo nos ha machacado a la economía española, pero eso también tiene que replantearnos qué futuro queremos, qué futuro económico queremos, sobre todo el relacionado con el sector servicio. Lo que está claro es que tal y como estaba planteado, dudo mucho que tenga viabilidad ante una nueva pandemia, ¿no? Pues vienen ayudas de Europa. Vamos a mirar al futuro, a ver si es verdad que nuestros políticos de una puñetera vez se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar para los ciudadanos y empiezan a pensar en que tenemos por delante un año, 2 años muy duros en los que hay que arrimar el hombro y dejar de tirarse los trastos a la cabeza, que es lo único que están haciendo. Yo creo que eso es lo más importante, el gran reto que tiene España en este momento, y es algo que compete a ellos y a nosotros. Tienen sí hay presupuesto. Claro, es que no conocemos ni una sola cifra del presupuesto, ni una sola cifra, ni el techo de gasto. Yo creo que no lo conocemos nosotros. No lo conocen ninguno de los partidos políticos que tienen que entrar en ellos, porque están debatiéndose y se están pegando en estos momentos si se van a un lado o se van al otro. Lo que ya sabemos es que los presupuestos de Montoro se van a prorrogar una vez más. Y ya sabemos también lo que pasa en este país, que cuando una cosa entra, pues ya se quedará. Está siendo una mesa que estáis dando buenos arreones hoy a la clase política. Pero es que se lo merece. Es que se lo merece. Es que se lo merece. José Luis, o sea, es que yo no estoy diciendo lo contrario. Nosotros... Es que los datos de Hernández de Cos de hoy son realmente unos datos dramáticos. Son datos dramáticos, peores de los que quizás habíamos no imaginado. Sean los datos pero más es que son reales. reales. Son reales. Quizás nos dieron unos datos demasiado positivos al principio. Igual que iba a haber un rebrote yo creo que se rápido. esperaban otras cosas. Es que, claro, hacer de augurador, que no existe la palabra, pues de ver lo que va a venir, es que no sabe nadie. Nadie sabe con los golpes que nos están dando. Bueno, compañeros, se nos echa el tiempo casi encima, casi como está ocurriendo a estas horas a los periódicos, que tienen que cerrar las ediciones del día siguiente. Nos vamos a la redacción del Diario de Ávila. Pablo Serrano, director, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Bueno, ¿qué 2 noticias nos avanzas ya de las que vamos a leer mañana en la portada de tu periódico?
Pues mira, aquí tenemos la portada del periódico de mañana, por la fotografía es para la visita de la consejera de Empleo e Industria a la fábrica de Nissan, que como sabes están en reconversión para convertirse en una fábrica de recambios de automóviles, y nos ha dicho que sigue a buen ritmo, así que confiamos para que este pilar de la economía burgalesa siga adelante. Y nuestro titular para ese tema que tanto ocupa y preocupa a todas las familias de Castilla y León, que es el tema de las aulas. 2 aulas más en aislamiento, en cuarentena, en la provincia de Ávila, y ya son 6, y bueno, pues sigue sumando. Gracias, Pablo. Pronto empezamos con el cierre de las aulas, la verdad. Bueno, y de portada a portada vamos a ver como cada noche la visión cosmopolita y cosmorural, perdón, hablábamos antes del mundo rural, del Mesetarian Review. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana del Mesetarian Review lleva en portada la mayor caída de la serie histórica del Producto Interior Bruto de Castilla y León, un 18,8% en el segundo trimestre. Hemos buscado encarecidamente la parte positiva de esta noticia y la hemos encontrado. Si el 18,8% cayó, el 81,2% no cayó. Siempre hay una parte positiva. Y es que en Mesetarian Review nuestro horizonte eres tú. Bueno, la economía también está en función del cristal con que se mire, ¿no? Le ha dado esa parte optimista, pero bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El PIB regional también está sufriendo. Claro, y nadie hace autocrítica, que era lo que quizás se nos ha pasado preguntarle al portavoz, ¿no? Se está culpando de determinadas situaciones que se están produciendo mal desde el Gobierno central, pero aquí nadie está diciendo absolutamente nada si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, ¿no? Luis. Yo veo, efectivamente, yo veo que la situación está muy complicada y veo que lo peor está por venir. Yo creo que ahora mismo todavía sujetamos la situación en función del arte, de ese instrumento que se introdujo en la reforma laboral, que ese es otro debate ahora mismo, que hay que tirar muchos aspectos de la reforma laboral, y que se van a mantener durante un cierto tiempo, ya se habla de mantenerlo por lo menos hasta la Semana Santa del año que viene. La realidad es muy dura, y en Castilla y León los datos son dramáticos. No tan dramáticos, se ha hablado del segundo trimestre, pero en el verano la situación ha evolucionado a mejor y ha situado a Castilla y León en una posición mejor que otras comunidades autónomas en España. Pero eso no quiere decir que estemos mal, ni tiene que alegrarnos, porque lo suyo sería que la recuperación, este no es un problema estructural, es un problema coyuntural. La coyuntura, en el momento en que pase, debería recuperarse, y la realidad es que no parece que vaya a ser así, y eso es lo que nos tiene que preocupar. El problema es y ahí es cuánto donde no hay tiempo se autocrítica, pueden sostener los ERTEs y todo el escudo social del que se habla, pero que realmente sí que va a dejar a mucha gente atrás, y más, eso sí, no se consiguen aprobar los presupuestos, repartir las ayudas europeas. Yo creo que este otoño ya vamos a ver las consecuencias. De hecho, solo hace falta darse un paseo por cualquiera de las capitales para ver comercios cerrados, para conocer historias de gente que ya está en situación de paro. Quiero decir que ya la situación ahora mismo ya es muy dura. A ver, en Salamanca, una ciudad netamente turística y de estudiantes, a ver cuál va a ser su futuro. Con un turismo que no llega, porque no está llegando, a los madrileños no van a comer a... Bueno, y el turismo idiomático, que este claro, año supongo que no vais a recibir casi ninguno de los estudiantes. No, pero bueno, en Salamanca tampoco. Y sin ser catastrofistas, hay que pensar un poco que todo esto lo que va a tener como consecuencia es la fuga de muchos jóvenes, sobre todo de la comunidad autónoma. Y eso sí que compromete. Sí, nos gusta acabar siempre con sentido del humor, siempre lo hace nuestro compañero José María Nieto. Hoy la verdad es que los datos que estamos viendo son preocupantes. Muchas gracias, Justino Sancho, por estar aquí. Gracias a vosotros. Maite Rodríguez. En breve os volveré a citar. Y a ustedes ya saben, les esperamos mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.